Todo cambió en el momento en que el equipo levantó una enorme roca de 40.000 libras del lote 8 en Oak Island. Durante generaciones, esa enorme piedra había permanecido intacta, mezclándose naturalmente con el paisaje, como innumerables otras esparcidas por la isla. Pero lo que se escondía debajo desafió inmediatamente todo lo que el equipo de excavación esperaba encontrar. En lugar de una capa ordinaria de tierra o un lecho de roca naturalmente roto, descubrieron algo que parecía sorprendentemente deliberado, algo que parecía no tener por qué existir bajo un peso tan inmenso. No se trataba de una colección aleatoria de rocas formadas por siglos de erosión. No fueron los restos derrumbados de un acantilado o una formación geológica natural que se fue acumulando lentamente a través del tiempo. Lo que surgió parecía notablemente organizado, una estructura de piedra cuidadosamente diseñada, construida en distintas capas, cada una colocada con precisión y unida entre sí mediante mortero antiguo. Aún más sorprendente, la construcción parecía estar sellada con la misma arcilla azul distintiva, identificada previamente en las profundidades del legendario Money Pit, un material que ha intrigado a los investigadores durante años, debido a su ubicación y composición inusuales. El descubrimiento llamó inmediatamente la atención de todos los que se encontraban en el lugar. Una observación tras otra apuntaba a detalles que parecían imposibles de descartar como coincidencias. «Está concentrado justo en este lugar», comentó un miembro del equipo mientras estudiaba las capas expuestas. Otro respondió: «Sin embargo, eso es definitivamente diferente. No has visto eso en ningún otro lugar de esta excavación, ¿verdad?». La respuesta llegó sin dudarlo. No. Esas pocas palabras tenían un significado enorme. Si los arqueólogos experimentados y los especialistas en excavaciones nunca habían encontrado algo similar en ningún otro lugar de Oak Island, entonces cualquier cosa que estuvieran mirando exigía un examen mucho más detenido. La disposición no se parecía en nada a la geología aleatoria. En cambio, cada detalle visible parecía sugerir una planificación cuidadosa, una construcción decidida y un esfuerzo extraordinario para crear algo destinado a sobrevivir durante siglos mientras permanecía completamente oculto a la vista. Aún más notables fueron los primeros análisis del suelo realizados debajo de la estructura expuesta. Según se informa, las pruebas iniciales detectaron trazas elevadas de plata y plomo más allá de lo que los investigadores consideraban la línea de base natural normal del área. Un especialista señaló en silencio los hallazgos del laboratorio y observó: «Muestra algo que no vi en la otra muestra». Otro reconoció inmediatamente la implicación. «Oh, ¿qué es algo de plata?». La posibilidad de que estas lecturas inusuales pudieran conectarse de alguna manera con un pozo que se extiende debajo de la característica solo profundizó el misterio que rodea el sitio. Naturalmente, una pregunta empezó a eclipsar a todas las demás. Si alguien realmente había hecho todo lo posible para construir esta estructura oculta, y luego ocultarla debajo de una de las rocas más pesadas de Oak Island, ¿qué exactamente estaban tratando de proteger tan desesperadamente? Cualquiera que sea la respuesta a la cantidad de mano de obra involucrada, sugiere que este nunca fue un proyecto de construcción ordinario. Cada detalle apunta hacia un ocultamiento deliberado más que hacia una simple conveniencia. La arqueóloga Fiona Steele ha pasado incontables horas trabajando en la excavación del lote 8, desde que finalmente se retiró la enorme roca. Sin embargo, en lugar de simplificar el misterio cada día que pasa, la ha vuelto cada vez más insegura sobre la verdadera naturaleza de lo que se encuentra debajo de la superficie. Cada capa que descubre cuidadosamente introduce nuevas preguntas en lugar de respuestas claras. En lugar de revelar un rasgo arqueológico ordinario, la excavación continúa exponiendo algo cada vez más difícil de explicar. Con cada piedra retirada con cuidado aparece otra debajo. El patrón se repite una y otra vez, pero las piedras de abajo son consistentemente más grandes, más sustanciales
y están colocadas con mayor precisión que las que descansan arriba. En lugar de disminuir o volverse menos organizado a medida que avanza la excavación, el elemento se vuelve cada vez más sofisticado. Cada nuevo nivel revela una construcción que parece más intencionada que la anterior. Esa progresión por sí sola ha captado toda la atención del equipo. Fiona ha reconocido abiertamente que en lugar de volverse más fácil de interpretar la estructura, se vuelve más complicada cuanto más profundizan. Cada capa recién expuesta parece sugerir planificación e ingeniería adicionales en lugar de acumulación aleatoria. La excavación se ha transformado gradualmente de una investigación arqueológica de rutina a uno de los descubrimientos más desconcertantes que el equipo haya encontrado en años. Rick Lagina aporta una perspectiva única al descubrimiento debido a su experiencia de toda la vida trabajando con piedra. Mucho antes de asociarse con Oak Island, pasó décadas extrayendo rocas, dándoles forma, transportándolas y construyendo con ellas de manera profesional. Pocas personas involucradas en la búsqueda poseen una mejor comprensión práctica de cómo se desarrollan las formaciones rocosas naturales con el tiempo. Esa experiencia le permite reconocer diferencias sutiles que muchos otros fácilmente podrían pasar por alto. Décadas de manejo de piedra le han enseñado a Rick exactamente cómo las rocas se asientan, fracturan y cambian naturalmente a través de ciclos repetidos de heladas, lluvias, erosión y gravedad. Entiende cómo las formaciones geológicas evolucionan gradualmente a lo largo de siglos sin participación humana. Igualmente importante es que sabe lo que sucede cuando la gente dispone deliberadamente las piedras según un plan cuidadosamente diseñado. Esa distinción se ha vuelto central para su interpretación del descubrimiento del lote 8. Hablando sobre la función, Rick admitió que la encontraba profundamente fascinante. «Me siento absolutamente intrigado con la función Lot 8», explicó. «No se parece a nada de lo que vemos en Oak Island ni en Nueva Escocia. Sus palabras reflejaban no solo emoción, sino genuina curiosidad profesional. Para alguien con su experiencia, encontrarse con una estructura diferente a cualquier cosa observada previamente plantea naturalmente preguntas importantes. Rick enfatizó que el descubrimiento requiere una atención extraordinaria a los detalles en el futuro. Esto nos motiva a mirar a través de las rocas, a mirar a través de las estructuras, continuó. Tenemos que analizar todo y asegurarnos de que no nos falta nada en esto. Sus comentarios ilustran la mentalidad cautelosa que guía la excavación. En lugar de apresurarse a sacar conclusiones dramáticas, el equipo reconoce que cada piedra puede contener información valiosa sobre lo que se construyó aquí hace mucho tiempo. Lo que ha surgido en el lote 8 parece representar cada vez más el trabajo de constructores que entendieron claramente exactamente lo que estaban haciendo. Nada en la disposición sugiere una construcción apresurada o una colocación descuidada. En cambio, cada elemento visible refleja una organización deliberada y una ingeniería bien pensada. Quien diseñó la característica parece haber poseído tanto el conocimiento como la paciencia necesarios para crear algo destinado a perdurar. Es difícil pasar por alto la enorme labor que representa la estructura. Transportar, posicionar y colocar piedras de este tamaño habría requerido un esfuerzo físico tremendo, una coordinación cuidadosa y una planificación considerable. Este no era el tipo de proyecto que alguien podría completar casualmente en una sola tarde. Cada etapa parece indicar un esfuerzo constructivo sostenido y realizado según un diseño específico. Igualmente sorprendente es lo que ocurrió después de que se completó la construcción. En lugar de dejar la característica expuesta a sus constructores, parecen haberla escondido debajo de una de las rocas más grandes de Oak Island. Semejante decisión aumentó dramáticamente la dificultad de descubrir alguna vez lo que había debajo. Sugiere que el ocultamiento no fue simplemente una ocurrencia tardía, sino uno de los objetivos centrales de toda la empresa. Quizás lo más destacable de todo
sea el estado en el que se conserva la estructura. El equipo de excavación ha evitado deliberadamente alterar el suelo intacto debajo de la característica o alterar la disposición antes de documentar cada capa. Como resultado, lo que los visitantes ven hoy en día puede parecerse mucho al estado en el que los constructores lo dejaron originalmente hace siglos. Cada piedra permanece apretada exactamente donde fue colocada intencionalmente. Esta comprensión conlleva implicaciones extraordinarias, desde que los responsables completaron su trabajo y se marcharon. La estructura parece haber permanecido prácticamente intacta bajo su enorme cubierta de piedra. Los constructores seleccionaron una roca de 40.000 libras específicamente porque quitarla requeriría una enorme cantidad de esfuerzo, mucho más allá de la excavación ordinaria. De hecho, la propia roca se convirtió en parte del sistema de seguridad que protege lo que hay debajo. Ahora que finalmente se ha retirado la enorme roca, el trabajo de Fiona Steele se ha orientado hacia la comprensión de las verdaderas dimensiones de lo que apenas ha comenzado a emerger. Cada capa cuidadosamente excavada sugiere que la estructura se extiende más lejos de lo que se creía originalmente. En lugar de llegar a una conclusión clara, la excavación continúa abriendo líneas de investigación completamente nuevas. Cada piedra descubierta parece exigir otra pregunta antes de ofrecer una respuesta. Un misterio ahora domina cada discusión en torno al lote 8. ¿Qué es exactamente lo que permanece oculto debajo de todas estas capas cuidadosamente dispuestas? Cada nuevo descubrimiento acerca la excavación a lo que los constructores pretendían proteger originalmente, pero el destino final sigue siendo frustrantemente fuera de su alcance. Hasta que se revele esa respuesta, es probable que la curiosidad en torno al sitio se intensifique. Sin embargo, una conclusión parece cada vez más difícil de cuestionar. Las piedras en sí son cualquier cosa menos aleatorias. Desde el inicio de la excavación, su organización ha mostrado características raramente asociadas con la roca depositada de forma natural. En lugar de una acumulación caótica, los investigadores continúan observando el orden, la coherencia y la ubicación deliberada en todo el elemento expuesto. Cerca del centro de la construcción, piedras más pequeñas aparecen muy agrupadas. Estas piezas se pueden retirar individualmente una vez que comienza la excavación, lo que sugiere que fueron empaquetadas intencionalmente en su lugar, en lugar de fusionarse de forma natural. Debajo de ellos, sin embargo, la excavación revela piedras dramáticamente más grandes que se extienden tanto hacia afuera como hacia. No tiene un avance. Su disposición sigue un patrón repetitivo que se vuelve cada vez más obvio a medida que se exponen capas adicionales. Cuanto más avanza la excavación, más difícil resulta atribuir esta configuración a procesos geológicos ordinarios. Las piedras más grandes aparecen cuidadosamente colocadas para soportar la estructura circundante, mientras crean límites distintos dentro de la característica misma. Esta organización sugiere claramente una planificación más que una coincidencia. Cada nivel recién descubierto refuerza esa impresión creciente. En un momento el inusual arreglo provocó una reacción emocional entre quienes lo estudiaban. «Ahora me gustaría saber si cree que estoy loco», admitió un observador, «porque no creo que esto sea natural en absoluto». La respuesta llegó de inmediato. En primer lugar, no es natural. Simplemente no puede ser debido a la materia orgánica que hay alrededor de esas piedras. Nunca he visto algo como esto aquí. Su intercambio reflejó una sorpresa genuina más que una emoción teatral. La distinción importa enormemente. Lo que hay debajo de la roca no se parece a un montón de rocas común y corriente. Más bien parece ser una construcción intencionalmente en capas donde se seleccionaron y colocaron diferentes materiales, de acuerdo con una secuencia cuidadosamente organizada. Piedras más pequeñas, bloques de cimientos más grandes, mortero-arcilla, y materiales orgánicos circundantes parecen ocupar posiciones deliberadas dentro de un plan arquitectónico más amplio. Las estructuras que muestran este nivel de organización rara vez surgen por accidente.
Requieren de alguien dispuesto a pensar más allá de la tarea inmediata de mover rocas individuales. Antes de poder colocar la primera piedra, alguien tuvo que imaginar el diseño completo, determinar cómo cada capa soportaría a la siguiente, y coordinar cuidadosamente todo el proceso de construcción. En otras palabras, esto parece menos una característica aleatoria y más el trabajo de un arquitecto. Sin embargo, quizás ningún detalle haya generado más discusión que la enorme roca que descansa sobre la estructura. La relación entre la disposición de las piedras y la roca de 40.000 libras plantea preguntas de ingeniería que siguen siendo extremadamente difíciles de responder. Simplemente arrastrar algo tan enorme a través de una estructura completa debería haber destruido casi todo lo que hay debajo. Y sin embargo, las pruebas no parecen coherentes con tal destrucción. Si una roca que pesa decenas de miles de libras hubiera sido arrastrada a través de mampostería cuidadosamente dispuesta, el resultado, casi con seguridad, habría sido catastrófico. Las piedras individuales se habrían movido esparcido, agrietado o aplastado bajo la fuerza abrumadora. Las capas ordenadas que hoy se ven ya no existirían. Cualquier patrón reconocible probablemente habría desaparecido por completo. En cambio, los investigadores continúan encontrando la estructura notablemente intacta. Capa tras capa, permanece colocada casi exactamente como sus constructores parecen haberla dejado. La disposición muestra poca evidencia de haber sido violentamente comprimida o arrastrada bajo el enorme peso de arriba. Esa preservación inesperada crea uno de los enigmas de ingeniería más fascinantes de la excavación. Debido a esa realidad, los investigadores se encuentran considerando solo dos amplias posibilidades. Una posibilidad es que la roca de alguna manera haya sido bajada cuidadosamente a su posición después de que la estructura ya se había completado, utilizando técnicas o equipos que siguen siendo difíciles de identificar hoy en día. Una operación de este tipo habría requerido una planificación, coordinación y capacidad técnica notables para su época. La segunda posibilidad puede ser aún más sorprendente. En este escenario, la roca ya ocupaba su ubicación actual incluso antes de que comenzara la construcción. En lugar de moverla después, es posible que los constructores hayan ensamblado minuciosamente la estructura oculta debajo y alrededor de la enorme piedra, colocando cuidadosamente cada capa sin siquiera perturbar la roca que descansa sobre ellas. Imagínese la complejidad que requeriría tal trabajo. Los trabajadores tendrían que operar dentro de un espacio extremadamente reducido, debajo de una roca inamovible de 40.000 libras, mientras colocaban piedras en secuencias cuidadosamente planificadas. El mortero tendría que aplicarse con precisión. Sería necesario empaquetar arcilla azul en lugares designados como sellador. Los materiales orgánicos tendrían que incorporarse exactamente donde estaba previsto, al mismo tiempo que se garantizaba que la enorme piedra de arriba permaneciera completamente estable. Aún más impresionante, los constructores habrían estado creando algo diseñado para durar no solo años, sino potencialmente siglos. Cada componente aparece seleccionado teniendo en cuenta la durabilidad. Nada en la construcción sugiere un uso temporal o una artesanía informal. En cambio, la función parece destinada a sobrevivir mucho después de que sus creadores desaparecieran de la historia. Si esa interpretación resulta correcta, entonces, la posición de la roca nunca fue simplemente incidental. Se convirtió en una parte esencial de la propia estrategia de ocultamiento. En lugar de limitarse a cubrir la estructura oculta, la enorme piedra funcionó como su forma más eficaz de protección. Cualquiera que pasara por allí asumiría naturalmente que se trataba simplemente de otra gran roca que descansaba tranquilamente en el paisaje. Solo después de un esfuerzo extraordinario para quitar la piedra, alguien se dio cuenta de que algo inusual existía debajo de ella. En ese sentido, el escondite se construía literalmente alrededor del objeto encargado de esconderlo. El ocultamiento se volvió inseparable de la estructura misma. Esta planificación refleja una previsión notable
independientemente de quién la construyó originalmente. Ya sea que los investigadores favorezcan en última instancia la primera explicación o la segunda, ambas requieren reconocer un hecho innegable. Alguien invirtió una enorme cantidad de esfuerzo sostenido, planificación mano de obra y habilidades de ingeniería para crear esta característica oculta. Un compromiso tan extraordinario solo tiene sentido si lo que hay debajo de la estructura se considera lo suficientemente valioso como para protegerlo a casi cualquier costo. Mientras Fiona Steele continúa exponiendo cuidadosamente secciones adicionales, nada de lo descubierto parece accidental. Cada nivel recién revelado refuerza la impresión de una construcción intencional. La estructura se extiende más allá de lo previsto originalmente y se vuelve cada vez más compleja cada día que pasa. En lugar de simplificar el misterio, cada nuevo descubrimiento parece solo profundizarlo. Una observación llamó particularmente la atención del equipo durante la excavación en curso. Creo que es interesante la forma en que están estructuradas las rocas de este lado, señaló alguien mientras estudiaba la característica expuesta. En el lado derecho no estamos viendo lo mismo en el otro lado. De hecho, no me sorprendería si ese fuera el único lado que realmente sostuviera la roca. Semejante asimetría no hizo más que añadir otra capa de complejidad a un descubrimiento ya de por sí extraordinario. Por ahora las preguntas se siguen multiplicando mucho más rápido que las respuestas disponibles. Cada piedra recién descubierta introduce otra posibilidad sin tocar el misterio central. Por muy fascinante que resulte la ingeniería en última instancia, solo importa una pregunta. ¿Qué queda exactamente escondido debajo de la estructura oculta durante tanto tiempo debajo de esa enorme roca? La importancia del descubrimiento del lote 8 se vuelve aún mayor cuando se lo ve junto con otra pieza notable del rompecabezas de Oak Island. Esta excavación no existe de forma aislada. En cambio, muchos investigadores creen que se conecta directamente con documentos que el equipo ha conservado desde 2016, cuando la fallecida investigadora y autora Zena Halpern compartió una colección de materiales extraordinarios que creía que estaban relacionados con los caballeros templarios. Aún es incierto si esas conexiones resultan genuinas en última instancia, pero juntas continúan alimentando uno de los misterios del tesoro más perdurables de la historia. Entre ellos se encontraba un mapa de Nueva Escocia del siglo XII y un segundo mapa posiblemente de 1347 que parecía representar la propia isla Oak con detalles específicos y precisos. El mapa estaba escrito en francés. Cuando se tradujeron los nombres de las ubicaciones, coincidían con sitios conocidos en la isla física con una precisión que no tenía una explicación obvia. El pozo del dinero estaba allí. El pantano estaba allí, y había una ubicación etiquetada de una manera que se traducía en una designación que el equipo ha estado tratando de identificar físicamente desde entonces: el Triángulo de Diciembre. Todos los demás puntos de referencia en ese mapa han resultado reales. Cualquier otro lugar al que hace referencia corresponde a algo que el equipo ha podido verificar sobre el terreno. El pozo del dinero existe exactamente donde lo ubica el mapa. El pantano existe exactamente donde lo ubica el mapa. El Triángulo de Diciembre es el único sitio que permanece sin resolver un marcador en un documento medieval que señala un lugar en la isla que nadie ha podido ubicar definitivamente en el paisaje físico, hasta ahora posiblemente sobre el lote 8. La idea de que esta característica de piedra podría ser el Triángulo de Diciembre, que la ubicación que el equipo ha estado tratando de encontrar durante años, se encontraba debajo de una roca de 40.000 libras en un terreno que ya habían estado investigando, es el tipo de desarrollo que obliga a una reevaluación completa de todo lo que vino antes. Si el Triángulo de Diciembre en el mapa de Sena corresponde a esta característica en el lote 8, entonces el mapa no solo era preciso en cuanto a los puntos de referencia, que eran fáciles de verificar, sino que era preciso en todo, y fue creado o copiado de algo aún más antiguo, por personas que tenían conocimiento directo
y de primera mano de esta isla siglos antes de que se supone que comenzara el asentamiento europeo en América del Norte. No se puede subestimar la importancia de esto. La narrativa histórica estándar sitúa la llegada de los europeos a esta parte de América del Norte a finales del siglo XV. El mapa de Sena, si es auténtico, ubica a las personas en Oak Island con conocimiento detallado y específico del sitio en el siglo XIII, antes de Colón, antes de la era de la exploración, antes de cualquier contacto europeo oficialmente reconocido con el Nuevo Mundo. Esas personas no llegaron por casualidad. Llegaron a esta isla específica, construyeron estructuras específicas en lugares específicos, y documentaron esos lugares en un mapa que pretendían que otros siguieran. Lo que sea que estuvieran escondiendo aquí era lo suficientemente importante como para cruzar un océano. La geometría de los cantos rodados circundantes añade otra capa. 3 grandes rocas triangulares colocadas alrededor del elemento central. Cuando sus posiciones se ven juntas, no parecen dispersas ni aleatorias. Se ven arreglados. Forman un triángulo geométrico que apunta directamente hacia el lugar exacto donde había estado la roca de 40.000 libras. 3 rocas triangulares que forman una flecha apuntando al centro de una estructura sellada debajo de la roca más pesada del lote. Un mapa medieval que marca un triángulo en un lugar no identificado en una isla llena de elementos construidos y deliberadamente ocultos. En una isla donde las coincidencias resultan no ser coincidencias, la convergencia de esas dos cosas no es algo que el equipo esté dispuesto a considerar aleatorio. Blue Clay y el pozo del dinero. Luego la excavación produce algo dentro de la piedra que reformula la escala completa de lo que podría representar el lote 8. Trabajando cuidadosamente las capas, Fiona encuentra una mancha de arcilla gris, azulada. Incrustados en él, hay trozos de material que se parecen claramente al carbón. La arcilla no parece natural en esta zona. No coincide con lo que se esperaría de la geología circundante. Parece en color y textura como algo que fue traído aquí y colocado deliberadamente. Parece arcilla Monipit. Quizás coincida con una arcilla del lote 5. Sí, lote 5 y Monipit también. Eso sería algo extraordinario. En 1804 la Onslow Company llevó a cabo la primera gran excavación del Monipit. El pozo original descubierto en 1795, que ha definido el misterio de Oak Island durante más de 2 siglos. Mientras excavaban a través del pozo, encontraron plataformas de madera a intervalos de 10 pies hasta el nivel de 90 pies. En la marca de 40 pies, encontraron algo que registraron en detalle, una gruesa capa de arcilla azul, trabajada a mano, no de posición natural colocada deliberadamente. Llegaron a la conclusión de que funcionaba como un sellador, una barrera diseñada para evitar que el agua se infiltrara en el pozo y alcanzara lo que estuviera almacenado debajo de él. Las personas que construyeron Monipit no estaban simplemente cavando un hoyo, estaban construyendo una bóveda de ingeniería y la arcilla azul era un componente funcional deliberado de la ingeniería. Entendían la hidrología. Pensaban en términos de preservación a largo plazo potencialmente durante siglos. Desde ese descubrimiento original, el equipo ha encontrado arcilla azul trabajada a mano en otros 2 lugares de Oak Island. Primero en el pantano, la característica en el centro de la isla, que ha seguido produciendo artefactos y elementos construidos mucho más allá de lo que su apariencia superficial alguna vez sugirió. Luego en la ronda del lote 5, una construcción cuyo propósito pleno aún no ha sido resuelto. Cada vez que aparecía esa arcilla azul, indicaba una construcción humana deliberada. Cada vez reforzó el argumento de que las diferentes características esparcidas por Oak Island no son misterios separados. Fueron construidos por las mismas personas utilizando los mismos métodos y los mismos materiales como parte de un esfuerzo único y coordinado para ocultar algo de extraordinario valor en toda la isla. La arcilla azul es una huella material que queda en cada nodo de un sistema diseñado para proteger algo.
el Money Pit, el pantano el lote 5 y ahora el lote 8. Si el análisis de laboratorio confirma la coincidencia, si los resultados de XRD ubican la arcilla del lote 8 en la misma familia que las muestras de Money Pit y el lote 5, entonces esta estructura de piedra no es un hallazgo aislado. Es un punto más de un sistema a otro lugar, construido por las manos, sellado con el mismo material, ocultando algo conectado con el mismo propósito original. Los datos del suelo ya recopilados dentro de la estructura refuerzan esto. Las lecturas de plomo y plata dentro de la característica resultan elevadas por encima de los niveles de referencia naturales, lo suficiente como para ser significativas. Estamos viendo hasta 140 partes por millón de plomo en la materia orgánica debajo de la roca, lo suficientemente alto como para sugerir que los metales no son incidentales, lo suficientemente alto como para asociarlo con un pozo o túnel que corre debajo de la disposición de piedra. Plomo, plata, arcilla, azul idéntica al sellador Money Pit, una construcción de piedra deliberada de varios niveles, un mapa medieval con un marcador triangular y una roca de 40.000 libras colocada encima de todo. El proceso arqueológico tiene que impulsar lo que sucede a continuación. No hay ningún atajo a través de un sitio como este. Cada piedra removida, cada capa de suelo removida contiene información que podría perderse permanentemente si el trabajo se apresura, lo que revela el mortero. Más tarde ese mismo día, la excavación produce otro descubrimiento que puede llegar a ser la evidencia más fechable recuperada hasta ahora de todo el elemento del lote 8. Debajo de las capas de piedra colocadas en profundidad, las piedras no están sueltas. No están sostenidos por suelo compactado o tierra compactada. Están fijos bloqueados en su posición mediante un material vinculante que se comporta de manera diferente a cualquier otra cosa en la característica. Cuando Rick intenta liberar uno, no se mueve. Aplica más esfuerzo. Todavía no se mueve. Las piedras de este nivel se sujetan con tanta firmeza como si estuvieran colocadas en hormigón. Cuando el material aglutinante se raspa y examina, no parece sedimento. No se comporta como sedimento. La forma en que responde ante una herramienta la textura que tiene la forma en que se desprenden pequeños fragmentos es consistente con una cosa: mortero. Rick toma un fragmento y lo prueba directamente. Deja caer un pequeño trozo en el agua y observa. En la superficie el material comienza a descomponerse y luego lentamente comienza a reconstituirse. A medida que el agua penetra en él, el fragmento se transforma en algo flexible y adhesivo. Se comporta como se comporta el mortero cuando se moja después secándose con fuerza durante un largo período de tiempo. No se está disolviendo. Está volviendo a un estado funcional, lo que significa que las propiedades vinculantes todavía están presentes. El material todavía hace lo que fue diseñado originalmente. Las implicaciones de encontrar mortero en esta estructura son importantes por una razón específica. El mortero se puede fechar y los diferentes períodos históricos utilizan diferentes formulaciones. La composición elemental de una muestra de mortero, su contenido de carbonato de calcio, su tipo de agregado, su perfil mineral, se pueden comparar con formulaciones históricas conocidas para producir una coincidencia cultural y cronológica. El hormigón romano tiene una firma específica. El mortero de cal medieval europeo tiene el suyo. Las estructuras de la América del Norte precolombina tienen las suyas. Una cerilla de mortero no solo confirma que los humanos construyeron esta estructura. La disposición deliberada de las piedras ya lo confirma sin lugar a dudas. Una partida de mortero asigna una civilización. Apunta hacia una cultura específica, un período específico, una tradición específica de conocimiento de la construcción. Y por extensión, punta hacia el grupo de personas que tenían el conocimiento para trabajar de esta manera. Los recursos para colocar una roca de 40.000 libras, la motivación para proteger algo lo suficientemente valioso como para justificar el esfuerzo y la conexión histórica
documentada con un mapa de Nueva Escocia del siglo XII, que representaba con precisión esta isla antes de que comenzara oficialmente el asentamiento europeo. El equipo ha pasado años trabajando desde el Pozo del Dinero, siguiendo la evidencia física y probando cada teoría que la evidencia respalda. El mortero del lote 8, si arroja una firma datable y culturalmente identificable, podría ser la pieza que ponga fin a las especulaciones sobre quién construyó la infraestructura oculta de esta isla. Aún no hay artefactos. Eso, por sí solo, también indica que alguien realmente estaba tratando de ocultar lo que hizo aquí, o que realmente no tenían cosas que perder, lo que también nos da implicaciones de que esto podría ser muy, muy antiguo. Y comienza el proceso de confirmación. Debajo de las piedras fijadas debajo del mortero, el equipo también está encontrando material orgánico. Madera, carbón, fibra, materia biológica, que ha estado sellado dentro de estas capas posiblemente durante siglos. Cualquier material orgánico recuperado de un contexto sellado como este puede datarse por radiocarbono con un margen de error medido en décadas. El carbono no requiere interpretación. Le indica cuándo se colocó el material en el suelo. Si esos elementos orgánicos datan del siglo XII o XIV, la construcción en el lote 8 cae directamente dentro de la ventana sugerida por el mapa templario de Cena. Si datan mucho antes, es necesario reconsiderar desde el principio todo el marco para comprender el origen de estas características. Cualquiera de los resultados es un hallazgo histórico, más profundo de lo que nadie esperaba. La estructura del lote 8 no es una sola capa de piedras debajo de una roca. A medida que continúa la excavación, queda claro que tiene múltiples niveles, cada uno deliberado, cada uno colocado con el mismo cuidado e intención que el que está encima. La construcción se extiende más profundamente de lo que sugiere la evidencia superficial, y aún no se conoce su extensión total hacia abajo. El plan es exponer la base y luego trabajar hacia arriba para comprender cómo se ensambló toda la estructura. No solo qué tan profundo es, sino cómo se construyó. ¿Qué secuencia de construcción se utilizó? Lo que se colocó primero, lo que se colocó al final. Cómo se ve la arquitectura de todo desde cero. Cada nivel que alcanza el equipo es intencional. Aquí no hay caída de rocas al azar. No hay deposición natural desde una ladera. No hay explicación geológica para lo que están encontrando. Cada piedra que se puede identificar ha sido colocada a mano. Cada capa es parte de un diseño que alguien concibió y ejecutó con habilidad. La construcción es tan deliberada en la profundidad como en la superficie. El panorama completo todavía se está formando. Construcción de piedra de ingeniería de varios niveles. Fijado con mortero antiguo. Arcilla azul trabajada a mano sellando el interior. Coincidencia del material encontrado en el Pozo del Dinero en el pantano y en el lote 5. Plomo y plata en el suelo debajo, en concentraciones que sugieren un pozo o túnel que corre directamente debajo. La característica. Un mapa medieval que señala este lugar desde hace casi 700 años, y una roca de 40.000 libras que alguien colocó encima para asegurarse de que nadie la perturbara sin el conocimiento del equipo y la determinación para moverla. Cada pieza de evidencia se conecta con todas las demás. La arcilla azul conecta el lote 8 con el Pozo del Dinero. El mortero vincula la técnica de construcción a una tradición histórica datable. Las lecturas de metal vinculan el sitio con algo enterrado debajo. El mapa vincula la ubicación con un grupo de personas que conocían íntimamente esta isla en un momento en el que se suponía que no se conocía en absoluto. Nada del lote 8 está aislado. Todo en él apunta hacia adentro, hacia un centro, hacia lo que sea que esté en el fondo de esas capas. Hay una razón por la que esta isla ha traído a investigadores serios durante más de 2 siglos. Cada escaneo del terreno, cada muestra de suelo, cada estructura descubierta y analizada, devuelve la misma señal. Algo estaba oculto aquí, deliberadamente,
por personas que entendían de ingeniería, entendían la preservación a largo plazo y llegaron a extremos extraordinarios, incluso para los estándares de cualquier época. No querían que esto se encontrara. Lo construyeron para que durara y lo ocultaron detrás de peso, piedra y arcilla sellada. Y dejaron un mapa en manos de personas que se suponía que sabían lo que significaba. Lo único que el equipo aún no tiene es qué hay en el fondo de esas capas, pero la arqueología lo dirá. Cada respuesta en esta isla siempre lo hace. En Oak Island, las rocas siempre acaban revelando sus secretos.